Primera de Corintios he dicho, ¿no? Capítulo 4, verso 20. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Mire, hay más de 568 veces donde la palabra de Dios en la Biblia menciona el reino de Dios, o refiriéndose al reino de Dios o al reino de los cielos. Es un mensaje muy importante, un mensaje tremendo que muchas veces no estamos considerando o teniendo en cuenta como debiéramos. La importancia del reino de Dios, la realidad del reino de Dios en nuestras vidas. Estamos hablando de un reino, estamos hablando de un rey. Antes de que haya un reino tiene que haber un rey. Y Él está desde el principio. El Rey de reyes y Señor de señores. El Alfa, el Omega. El principio y el fin de todas las cosas. Se levanta como el Rey del universo. El Dios todopoderoso. El Salmo 24 dice que del Señor es la tierra y su plenitud y todos los que en ellos habitan. Eso quiere decir que Él es el dueño de todo. Este rey es el dueño del universo, es el dueño del oro, de la plata. Y qué tremendo es que usted y yo sepamos a qué reino pertenecemos y quién es nuestro rey. Porque si Dios es nuestro rey y nosotros estamos bajo su reino, estamos bajo el reino del dueño de todo, con la garantía de que en Él no hay egoísmo, en Él no hay maldad, en Él no hay codicia, en Él no hay avaricia. Dios en esencia es amor. La misericordia de Dios es para siempre. Es el Dios de toda gracia. En Él está toda la bondad. Si yo pertenezco a ese reino y estoy bajo ese reino, tengo la garantía que el dueño de todo es suficiente para que a mí no me falte de nada. De nada. Por eso los que están bajo ese reino, los que están entendiendo el poder del reino, pueden decir de una manera real: el Señor es mi pastor. Nada, ¿qué dice? Nada me faltará. Va a cuidar, va a proteger, va a proveer, me va a guiar, me va a levantar, me va a fortalecer. El bien y la misericordia bajo ese reino me va a seguir todos los días de mi vida. Entonces, es interesante que la iglesia llegue a la convicción plena de lo que representa, significa el reino de Dios en nuestras vidas. El reino de Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios en nuestras vidas? Ya hemos leído en esas cortas palabras una realidad. No consiste en palabras, sino en poder. En una traducción de la Biblia, el lenguaje sencillo, este versículo se traduce de la siguiente manera: cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. No son palabras, son hechos. Hechos poderosos. Hechos que dan testimonio
testimonio de la gloria de Dios en usted. Realidades que se manifiestan cada día en sus actitudes, en nuestro comportamiento, en nuestro carácter. ¿Por qué? Porque el que realmente se siente bajo el reino de Dios no anda preocupado por lo que va a comer, por lo que va a beber, por lo que va a vestir. La palabra del reino dice: si las aves de los cielos, que no trabajan, que no, y vuestro Padre Celestial las mantiene, les da de comer, cuanto más a vosotros, que sois sus hijos, que sois los hijos del reino. ¿Por qué nos vamos a preocupar? ¿Qué vamos a vestir? Mirar los lirios de los valles. Ni aun Salomón, con todo su esplendor, jamás pudo vestirse como uno de ellos. Si Dios viste a los lirios de los valles, cuánto más vuestro Padre Celestial. Entonces es necesario, tenemos la urgente necesidad de entender lo que significa y representa estar bajo el reino de Dios, bajo su justicia. ¿Por qué en Mateo 6:33 el Señor mismo nos invita a que busquemos el reino de Dios y su justicia? Porque la realidad es que estamos distraídos. Estamos más prestos a buscar otras cosas, a poner nuestro corazón en otras cosas. Se repite la historia también como en el testimonio del pueblo de Israel. En Isaías dice: ay de los que confían en caballos porque son muchos, y en jinetes porque son poderosos, y no me buscan a mí. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Esto en Jeremías. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Continuamente parece ser que nos equivocamos. Continuamente parece ser que no estamos realmente entendiendo cómo tenemos que permanecer bajo el reino. Continuamente nos estamos saltando las reglas del reino. No dejamos que la justicia del reino, el gobierno del reino, sea una realidad. Obviamente, cuando no estamos bajo las reglas del reino, no estamos recibiendo los beneficios del reino. Y nos sentimos agobiados, nos sentimos secos, nos sentimos frustrados, nos sentimos con temor, nos sentimos con ansiedad, nos sentimos con inseguridad. Porque no hemos buscado con todo nuestro corazón estar bajo el reino de Dios y su justicia. Por el cual Dios dice: y todas estas cosas os serán añadidas. ¿A qué se refiere? Todas las cosas que usted necesita: pan, vestido, techo, cuidado, protección. Dios lo da por añadidura. Es el regalo que lleva a cabo Dios a la gente que realmente está entendiendo la importancia de estar bajo el reino de Dios y su justicia. La palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 11, verso 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
La fe es una actitud del corazón del hombre que nos lleva a una plena convicción que estoy en el lugar correcto, bajo el poder correcto y bajo el gobierno correcto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, y es necesario que el que se acerca a Dios, buscar primeramente el reino, crea que lo hay y que tiene galardón para el que le busca, tiene premio para el que le busca. Hay algo impresionante, algo tan poderoso. Por eso dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Todo lo que proviene del reino de Dios es una manifestación de puro poder. Poder de Dios para salvación, poder de Dios para liberación, poder de Dios para restauración, poder de Dios para transformación, poder de Dios para sanidad, poder de Dios para servir, poder de Dios para honrar, poder de Dios para gozar, poder de Dios para deleitarse, poder de Dios para ser participante de todas las riquezas en glorias del reino, estar sentado en trono celestial juntamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. El reino no consiste en palabras. Este mundo está lleno de palabrería. Está lleno de promesas huecas y vacías que no se cumplen. Está lleno de filosofías, pensamientos, ideas que se pronuncian en palabra. Pero todo lo que no está bajo el reino poderoso de Dios es vano, completamente vano. Por eso un rey sabio, que a través de la sabiduría del Todopoderoso discierne y entiende aún las riquezas humanas, naturales, no dan satisfacción al alma, no dan plenitud de gozo, no dan plenitud. Él llega a la conclusión de vanidad de vanidades. Todo lo que hay debajo del sol es vanidad. Porque todo lo que no está bajo la manifestación del poder del reino de Dios es una pura vanidad. Es como querer vivir de un espejismo, alimentarnos de algo que aparentemente vemos pero que no existe. El poder de Dios es real para los que creen en Él. El poder de Dios hace que aquella persona que se mete bajo el gobierno, bajo el reino, bajo la justicia de Dios, experimente una gloriosa y poderosa transformación. Muchos hombres han vivido esta experiencia, vivieron esa experiencia y están viviendo esa experiencia. Acordaros el ejemplo mismo del apóstol Pedro, un hombre que en su humanidad, por su carácter, podía decir cosas. Por eso que el reino de Dios no consiste en palabras. Acordaos lo que dijo el apóstol Pedro: Señor, no estoy solamente dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino a la muerte. A esas palabras son a las que se refiere el apóstol Pablo cuando dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en un testimonio real de que el poder de Dios está en nosotros y podemos caminar sobrenaturalmente, podemos hablar sobrenaturalmente, podemos proclamar la palabra de Dios sobrenaturalmente y el poder de Dios se manifiesta de una manera sobrenatural.
No estoy dispuesto a ir contigo solamente a la cárcel, sino a la misma muerte. Pedro, hoy antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Es un pequeño ejemplo de millones y millones de realidades. Como Pedro, usted y yo hemos hablado así. Como Pedro y como otros tantos, usted y yo le hemos hecho promesas al Señor que nunca hemos cumplido. Como usted y yo. Mucha gente ha hablado demasiado, pero no ha disfrutado la manifestación del poder del reino de Dios. Porque para disfrutar la manifestación del poder del reino de Dios, hay que despojarnos de nosotros mismos. Entramos con el sello de la convicción, de la fe. Lo que mi Padre Celestial me está hablando, esa es la verdad. No hay otra verdad que la que está escrita por la mano de mi Dios. Y lo que Él ha dicho, eso es poder de Dios. No es palabrería, es poder de Dios. Ahora bien, yo tengo que averiguar mi posición. Hoy necesito sentir la realidad de dónde estoy parado, bajo qué reino. Estoy bajo el reino de la religiosidad. ¿Tendrá algo que ver con el reino poderoso de Dios? ¿Estoy parado bajo el reino del conformismo? Espíritus inmundos que traen pensamientos, ideas que nos paralizan, que no nos dejan entrar por la puerta del reino, que no nos dejan estar bajo el gobierno del reino. Nos confunden y ya no va bien. Porque a nuestra carne le gusta mucho, un poquito de esto, otro poquito de esto y otro poquito de aquí. Nuestra carne no le gusta que la lleven a un compromiso completo de consagración. A nuestra carne no le gusta asumir una responsabilidad integral de ponerse bajo el reino y la autoridad divina de Dios, obedeciendo la palabra del reino, del rey, en todo. Entonces yo tengo que preguntarme si realmente yo estoy bajo el reino de Dios, bajo el poder de Dios, o dónde estoy. Porque muchas veces estamos como queriendo reprocharle a Dios. Oh, Dios, tú dices en tu palabra que no haces acepción de personas. Y algunos dicen, pues yo no lo entiendo, no lo veo. ¿Cómo que ese hombre está tan bendecido? ¿Cómo que lo guardas de esa manera? ¿Cómo que está tan fortalecido, tan levantado? ¿Cómo que su hogar funciona de esa manera tan hermosa? ¿Cómo que está libre de tantos apuros? ¿Cómo lo veo siempre contento? ¿Cómo lo veo siempre estable? ¿Cómo que lo veo siempre firme? Podemos pensar de que Dios hace acepción de personas. Y el problema no está en que Dios haga acepción de personas, sino en la posición que ocupamos. ¿Dónde estamos? ¿Estamos realmente comiendo a la mesa del rey? ¿Estamos comiendo de la comida del rey? ¿Estamos vistiendo con las vestiduras reales?
¿Estamos en la presencia del Rey o estamos a la puerta? El reino de Dios no consiste en palabras. A veces nosotros mismos nos engañamos con palabrería bonita, palabrería religiosa. Pero a la hora de la verdad las cosas no prosperan porque no hay una verdadera satisfacción y no hay una verdadera estabilidad espiritual y no hay un verdadero disfrute espiritual. Porque estamos a la puerta del reino. Porque tenemos una pequeña noción del reino. Porque hemos oído hablar del Rey. Porque hemos oído hablar de las maravillas del Rey. Porque hemos oído hablar de lo bueno que se come a la mesa del Rey. Pero nosotros no lo disfrutamos. O las personas que no están bajo el reino de Dios no lo disfrutan. Y eso es una realidad. El Espíritu Santo me lo hacía entender y golpeaba fuertemente mi corazón. Habla con contundencia, habla con claridad. Este tema se necesita entender, se necesita discernir, se necesita recibir. Porque como que pensamos que ya estamos, pero no estamos. Y no estoy hablando de salvación. Porque algunos serán salvos así como pasados por fuego. Y las obras de cada uno también serán probadas por fuego. No están disfrutando de lo precioso de Dios. No están sintiendo el poder de Dios. Dudamos del reino, dudamos del poder, dudamos de la autoridad, dudamos de las cosas que están escritas en la palabra eterna de Dios. Yo sé que podríamos hablar de tantas maravillas de parte de Dios. En momentos puntuales donde hemos visto la gloria de Dios, el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Porque a veces ya no nos ha quedado más remedio que decir, Señor, por favor. Y siempre en esos momentos puntuales donde buscamos el reino, donde buscamos la presencia. Porque ya no tenemos más remedio. Y Dios en su amor y en su misericordia nos bendice, nos levanta, nos fortalece, hace un milagro, nos sana, nos restaura, nos pone. Pero de repente otra vez nos vamos a los barrios bajos. Nos olvidamos de los beneficios del reino. Nos olvidamos que pertenecemos a una naturaleza divina, que no podemos estar comiendo de allá y comiendo de acá, que necesitamos tener una firmeza en lo que hacemos para que tenga una fuerza lo que decimos. Por eso dice que no consiste en palabras, sino en una manifestación del poder del reino de Dios en nuestra vida. Que la gente pueda ver claramente, ese es un hombre de Dios. Yo no entiendo por qué el centurión romano, viendo cómo crucificaban a Jesucristo, ahí en medio de tanto escarnio, en medio de tanto dolor, en medio de toda esa manifestación, él declara y dice, verdaderamente ese es hijo de Dios. Y este mundo tiene que confesar con sus labios lo que usted es, lo que yo soy, porque esa será la evidencia de nuestra identidad como hijos de Dios y que estamos bajo el reino de Dios y su justicia. Pero si nuestro comportamiento es el mismo que la gente del mundo, si nos comportamos igual, ¿qué van
a poder ver ellos. Si hablamos igual, hay algo que tiene que diferenciar. Tiene que haber en nosotros una cultura del reino bien posicionada. Tienen que ver en nosotros la diferencia. No somos de este reino, del reino de las tinieblas. No somos del reino de este mundo, sino que somos del reino soberano de Dios. Y el poder de Dios se manifiesta en nosotros. Hay una evidencia poderosa, porque ninguno humanamente puede manifestar la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Nadie humanamente puede. Solamente los que están bajo el reino poderoso de Dios, los que están recibiendo de la comida del reino, los que están aceptando la identidad del reino, las vestiduras, los que están dentro de la cultura del reino. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. Y estamos de alguna manera dejando pasar cosas importantes que debiéramos de estar disfrutando ya, hoy. ¿Cuántos creen que Dios puede dar la orden y usted ser sanado inmediatamente hoy? ¿Cuántos creen que Dios, nuestro Rey, puede dar la orden y que usted encuentre un empleo digno? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios da la orden? Puertas que están cerradas se abren. Dios da la orden y da palabra de poder para restauración en la familia. Y esas familias que están ahí en un círculo vicioso, mentiroso, bajo la potestad de las mentiras del diablo, de repente le amanece la luz del reino y el poder de Dios se manifiesta. Y hay reconciliación y hay restauración genuina y verdadera, porque un hijo del reino le está creyendo a su rey y porque estamos delante del rey y estamos creyendo la palabra del rey. Yo quiero decirle cosas que no tienen nada que ver con el reino, y quiero que usted pueda percatarse de estas realidades. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Tenemos que discernir con realidad. Es que corremos detrás de la comida, de la bebida, de la fiesta, todo lo efímero, todo lo pasajero nos atrae. Sino justicia, paz, gozo en el Espíritu. La experiencia de estar bajo el gobierno del reino de Dios es una experiencia espiritual, no es una experiencia carnal. Usted no quiera entrar en la presencia de Dios de una forma carnal. Usted no quiera estar bajo el reino de Dios de una forma carnal. Usted tiene que, como dice la palabra, nacer del Espíritu para tener una relación espiritual con Dios. Vengan conmigo a
al capítulo 6 de Primera de Corintios. Y en el versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, no os equivoquéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mi hermano, nos convertimos en puros religiosos y venimos a la presencia de Dios para autojustificarnos de nuestras perversidades y de nuestras maldades, para ver si Dios nos perdona. Y nos perdona un día y al otro día volvemos otra vez a lo mismo. Y Dios dice: estos no heredan el reino, ni estos disfrutan la manifestación del reino en este tiempo, ni la firmeza del reino, ni la autoridad del reino. Seamos consecuentes con todas estas cosas. Colosenses 1:12 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hasta en esto, Dios en su amor y en su misericordia nos ha perseguido y nos persigue, para que no cometamos más errores, ni para que estemos andando en equivocación. Yo he empezado al principio hablando de la necesidad de poner orden en nuestra vida, porque todo ese desorden nos va a acarrear situaciones. Dice la palabra que toda transgresión recibe justa retribución. Solo la misericordia de Dios, solo el amor de Dios puede parar las consecuencias de la transgresión. Por eso cuando David viene a Dios con un corazón contrito y humillado, ahí David está parando las consecuencias de la transgresión, para dar lugar a la misericordia de Dios y a la bendición de Dios. Hay personas que se empeñan en vivir una doble vida. Están viniendo a la iglesia, están mintiendo. No estoy pensando ni en nadie, sabe Dios, pero tengo que hablar conforme el Espíritu me pone en el corazón. Si me equivoco, delante de Dios me equivoco. Pero aquí habla de los borrachos. Aquí habla de los ladrones. Habla de los mentirosos, de los estafadores. Es imposible que el poder del reino obre. El poder del reino de Dios obra en justicia, obra en verdad. Y no es que seamos perfectos para que el poder del reino de Dios obre, pero sí tenemos que ser genuinos, reconociendo nuestro pecado y apartándonos del pecado. El que hurtaba ya no hurte más. El que mentía ya no mienta más. El que fornicaba ya no fornique más. El que adulteraba ya no adultere más. Esa es la ley del reino.
para que usted sea libre de la maldición, de la consecuencia de la transgresión. No nos engañemos, dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo recoge. Y habla de la siembra en la carne, y habla de la corrupción y de la muerte, y habla de la siembra en el espíritu, y habla de la vida y de la paz. Usted y yo decidimos. Qué triste es que tengamos conocimiento del reino y no disfrutemos el poder del reino. Qué triste es que veamos cómo algunos realmente se visten con las vestiduras del rey, comen a la mesa del rey, están al lado del rey, están escuchando la voz del rey, y teniendo yo la misma oportunidad, no lo estoy, porque estoy puesto todavía en estrecho por las cosas pasajeras de este mundo. Y cambio el gobierno del reino de Dios por un ratito de satisfacción. Y voy todavía y me meto en la iniquidad. Y miento, y robo, y fornico, y adultero. Y después quiero venir a la presencia de Dios con una actitud religiosa. Señor, por favor, perdóname. Pero no lo hago de corazón. No me pesa la iniquidad. No me sienta mal la suciedad. Como que me he acostumbrado. Pero mi mente, embarunada con 1000 pensamientos, y mis sentimientos me llevan a querer autojustificarme de algo, como que quisiera no traer sobre mí todo el peso de la maldición. Me pienso que a mi manera o bajo mis acciones realmente voy a conseguir la libertad que necesito. Pero eso es un engaño diabólico. O estamos o no estamos. O nuestro corazón está en las manos de Dios o no está. O el gobierno de Dios está en nuestra vida o no está. Y hay una manifestación de poder. Porque los que están bajo el reino, hay un temor evidente al rey. Pero no un temor de miedo, un temor de reverencia, un temor de reconocimiento. Porque eres el Señor, porque eres el Rey. Eres el que merece nuestro respeto. Eres el que merece que estemos dignificando la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros de su propio reino. Eres el que merece que estemos dignificando nuestro llamado como hijos del Rey. Así que tenemos que entender todas estas cosas. Él nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas, de la potestad de la mentira, de la potestad del adulterio, de la potestad del robo, de la borrachera, de la orgía, para llevarnos al reino de su amado Hijo, para vivir bajo el poder del amor, bajo el poder de la gracia, bajo el poder de la misericordia, para vivir bajo el poder de la pureza, para vivir bajo el poder de la consagración, de la integridad, de la verdad, para vivir bajo el poder de las cosas verdaderas, para vivir bajo el poder de lo limpio, para vivir bajo el poder de lo puro. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Para que el poder de Dios sea una realidad en su vida. Para que usted pueda caminar erguidamente. Que usted pueda levantar la cabeza con autoridad, sabiendo en quién ha creído. Para que nadie se ponga delante de usted para avergonzarlo. Para decir, tú dices, pero lo que tú haces no es lo que tú dices. Es impresionante cuando uno puede realmente sentir el poder del reino de Dios en su vida. Esas personas tienen una identidad extraordinaria y se puede ver en las manifestaciones y en los hechos diarios en su vida. Cuando David escribe el Salmo 27,
Este hombre está reflejando una identidad de reino impresionante, un poder glorioso en la vida de este varón. Y él dice, el Señor es, de una manera afirmativa, contundente, poderosa, mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me voy a atemorizar? Eso no puede decirlo todo el mundo. Eso no puede manifestarlo todo el mundo. Solamente los que realmente están bajo el reino poderoso de Dios. Los que están viviendo una vida de plena convicción, donde hay una realidad que Dios es el rey de su vida. Que hay una realidad que está viviendo en la justicia del reino, bajo el gobierno del reino. Y afirmativamente Él puede decir, el Señor, mi rey, es mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? El Señor, mi rey, es mi fortaleza. ¿De quién voy a atemorizarme? Y mi hermano, qué triste es que pudiendo realmente sentirnos de esta manera, todavía vayamos arrastrando los pies, todavía vayamos acachando la cabeza, todavía vayamos escondiéndonos, así como Adán. Hombre, ¿dónde estás tú? Tuve miedo y me escondí porque me vi desnudo. Y así es como uno se ve cuando realmente no está bajo el reino. Cuando está uno bajo el reino dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado, porque mi rey está conmigo. Y si mi rey está conmigo, ¿quién contra mí? Mi rey ha declarado que soy más que vencedor. ¡Aleluya! Yo le estoy creyendo a mi rey. Yo vivo una vida de confianza en mi rey. Yo busco su presencia porque sé que es lo mejor. Yo busco su justicia porque sé que es la garantía de que todas las demás cosas que yo necesito vendrán puntualmente para bendecir mi vida. El reino no consiste en palabras, consiste en realidades poderosas. Realidades que se tienen que manifestar en un verdadero hijo de Dios. Y esto es un reto de Dios para nuestra vida. ¿Cuánto tiempo estamos desperdiciando? ¿Cuántas cosas sucias estamos permitiendo? ¿Cuántas cosas desordenadas estamos permitiendo? Eso no es justicia de Dios. Eso no es gobierno de Dios. Y lo estamos permitiendo nosotros, en nuestra propia vida, en nuestras casas. Todavía por ahí hay mentiras. Por ahí todavía hay cosas que no glorifican al Rey. Dios en este tiempo quiere que su iglesia entienda la necesidad. El mundo está infectado, cosas horribles. La otra noche en oración el Señor me hacía sentir el peso de la iniquidad, la suciedad. Me dio visiones que me partieron el alma. Cosas que yo nunca hubiese imaginado que personas pudiesen hacer con personas. Pero el Espíritu Santo me decía, esto es lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Cosas horribles. El Espíritu Santo, solo una iglesia que está en el poder de mi reino puede confrontar toda esa iniquidad, toda esa suciedad. Solo una iglesia que esté bajo mi poder puede hacer retroceder todas esas tinieblas. Y el Espíritu Santo me hacía sentir que estaba todo eso que me hizo ver estaba a nuestro alrededor, muy cerca, que casi nos tocaba.
visiones de cosas horribles que hasta me da cosas pronunciarlas, con criaturas, con bebés. Me dio visión como personas en su maldad hacían cosas horribles con niños recién nacidos. Y el Espíritu Santo me decía, eso está ocurriendo a vuestro alrededor. Estafas. Drogas con un sinnúmero de nombres. Mezclas, me hizo sentir el Señor. Ni saben, ni los gobiernos saben todo lo que se está moviendo. Hay un mundo de maldad que está ahí a nuestro alrededor. Y la iglesia está ahí, opaca, dormida, jugando a ser cristianitos de domingo. Gente sin compromiso. Gente que necesitan ayuda continuamente. Estoy hablando de la iglesia, que necesita ayuda continuamente, cuando la iglesia tendría que estar ayudando continuamente. Gente que necesitan que Dios los aliente cada día, cuando ellos debieran de estar alentando a gente y levantando a personas que están caídas. En visión me hizo ver gente bajo depresiones profundas y me hizo sentir el gemido de su alma. Y había un gemido en su alma que era como un por favor, Señor, hazme desaparecer, anúlame. No quiero sentir más. Pero fíjese, el Espíritu Santo nos hace ver la realidad, porque un alma angustiada o tiene que ser restaurada y sanada, o cada vez va a más. El dolor de la depresión, de la ansiedad, de los desequilibrios mentales. Personas que ya no tienen control, que en su alma anhelan una gota de algo bueno, pero todo le quema, todo le duele. Y no hay manera, no hay forma. Los gobiernos están tan corruptos y lo estamos viendo. No hay forma, no hay antídoto, no hay quien pueda ayudar a esa gente. Solo la iglesia, solo la iglesia. Pero ¿qué está pasando con la iglesia, hermano? Con los que estamos nada más que viniendo a calmar un poquito la sed de nuestra, porque todavía no hay integridad en nuestra conversión, porque no hay un compromiso sincero. Nos da miedo meternos a todas con Dios. Nunca vamos a poder disfrutar la experiencia real de ser un hijo del Rey en poder y en autoridad hasta que no nos comprometamos en serio, integralmente con Dios. Le estamos dando las migajas de nuestro tiempo a Dios. Queremos servirle y le decimos a Dios que queremos servirle, pero lo estamos sirviendo con los labios chiquitos. Le estamos diciendo palabras.
pero no hay poder. Estamos ahí todavía empeñándonos y poniendo nuestro corazón más en las cosas materiales y en las cosas pasajeras que en las cosas eternas. Primero atender esta necesidad, primero esta otra y tal. Y si sobra algo, entonces vendremos y haremos algo. Y cuando queremos venir a hacer algo, estamos tan fatigados y tan cansados que venimos para que Dios haga algo en nosotros. No estamos bajo el reino, no estamos bajo el poder, no estamos bajo la autoridad. Imagínense la cantidad de personas aquí, de una manera sencilla, cada día, moviéndonos en el poder de su amor, dejando pasar ni una sola oportunidad con el que se roza, de hablarle con autoridad de que hay un Dios grande y maravilloso, que tiene una palabra de vida para su situación, para su problema familiar, para su angustia, para sus temores. La gente está buscando, hermanos. No le hable de religión, háblele de que hay un Dios poderoso, alguien que ama su alma, que quiere lo mejor para él. Los jóvenes están por ahí como locos cabras, cada día infectándose más y contaminándose más con cosas horribles, cayendo en la esclavitud, siendo esclavos, monigotes, titellas, movidos por hilos. Ya el diablo ha conseguido hacer así y capta la atención de miles y millones. Y la iglesia estamos aquí sin hacer nada. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Nosotros tenemos la comisión, el deber de llevar las buenas nuevas de salvación para que la gente sea salva, sana, restaurada por el poder de Dios. El reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder. El poder del amor de Dios en tu vida, el poder de la salvación en tu vida, que apasionadamente, con convicción, con seguridad, con autoridad, estemos hablando a la gente y la gente nos va a escuchar. Amén. Póngase de pie un segundito. Mas buscar primeramente el reino de Dios, su justicia. Todas las demás cosas os serán añadidas. Ahora nuestro corazón tiene que ponerse en orden de prioridad. Lo que es primero es primero. Cada cosa vendrá a su tiempo cuando usted hace las cosas en orden. Lo que es primero es primero. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor llevamos 4 o 5 años en el Señor y todavía estamos ahí nada más que viniendo a la presencia de Dios para que llene nuestra bolsa de un poquito más de su bondad, un poquito más de su amor, un poquito más? Cuando debiéramos de ser ya maestros, todavía tenemos necesidad de los primeros rudimentos. Cuando debiéramos de estar ayudando a otros, todavía venimos a que Dios nos ayude. No hemos dejado que el poder de Dios actúe, porque no hemos dejado que el gobierno de Dios sea. Hemos querido todavía gobernar nosotros. Hemos querido todavía hacer las cosas como nosotros
queremos, entonces no hay reino. Si no hay gobierno, no hay reino. Dios quiere hacer algo tremendo en este tiempo. Está poniendo visión y confirmación y palabra. Muchos siervos. Un tiempo de prodigios, milagros, señales. Pero todo esto viene cuando la iglesia está bajo el reino de Dios, bajo la justicia de Dios. Cuando la iglesia fue llena del Espíritu Santo, la iglesia recibió la manifestación del poder del reino. Y ellos decidieron vivir bajo el reino. Y escúcheme bien, no fue fácil para la iglesia, porque fue perseguida, atemorizada. Los llevaron a circos romanos. Fueron despedazados por las fieras, quemados vivos. Pero contra más opresión y más ataques, más la iglesia crecía. Y más la gente se levantaba para adorar al Señor. No dejaban de reunirse. Le faltaba la ocasión para irse ahí. En cualquier lugar, no importara el sitio. No había aire acondicionado, ni había coches para llevarlo a esos lugares donde se reunían para buscar la presencia, para orar, para clamar. Y cada día el Señor añadía. Fíjese que fue tan tremendo que el enemigo de nuestras almas se dio cuenta de que de esa manera era imposible parar. Contra más opresión, contra más dolor provocaban contra el pueblo, contra más gente mataban de los cristianos, más se convertían y más crecía la iglesia, porque había un poder, porque ellos no estaban sujetos a estos 4 días pasajeros. Ellos sabían de que si esto mortal era destruido, Dios levantaba algo inmortal para vivir eternamente y para siempre con Dios. Vivían en esa convicción, no le daban valor a esta vida. El único valor que le daban era aprovechar el tiempo para predicar las buenas nuevas de salvación, para los que estaban engañados en tinieblas pudieran venir a la luz y alcanzar la gracia de Dios. La iglesia estaba bajo el reino, bajo el poder. Y dice que cuando Pedro pasaba, la sola sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y la gente corría para traer los enfermos, para que la sombra de Pedro diese sobre ellos y eran sanados. Vivían en una manifestación del poder de Dios. No eran palabras, eran poder. El poder de Dios obrando, el poder de Dios actuando en cada cosa, en cada situación. Ahora pasamos por pruebas, pasamos por aflicciones. El pastor tiene que luchar en medio de un sinfín de dudas. Tengo que luchar en medio de una divagación de pensamientos, porque unos están ya enterrando a los muertos, cuando el pastor está orando para que haya vida. Tenemos que ponernos de acuerdo como cuerpo de Cristo para creerle al Señor y creer a su palabra y levantarnos en el poder del reino de Dios, para que lo que Dios ha dicho, eso se haga, para que los ciegos puedan recibir la vista, para que los paralíticos se levanten, para que los enfermos de cáncer sean sanados, para los que están bajo la maldición del SIDA sean libres y sean sanados, para los que están bajo ese yugo de esclavitud, de la droga, el alcohol, el robo, la mentira, la prostitución, el juego, sean libres y tengan la experiencia preciosa de estar bajo el reino de Dios, bajo la justicia de Dios, disfrutando la pureza, la limpieza de corazón,
donde uno no es atormentado en su conciencia continuamente, donde el alma no está ahí traspasada por dolores por causa de todas las cosas que se remueven en nuestro interior por la iniquidad y por la maldad que hemos permitido que entre en nuestra vida. Es tiempo de purificación, es tiempo de limpieza. Y el Señor invita a su iglesia a ser limpios y a entrar limpios por la puerta del reino de Dios y meternos bajo la justicia, el gobierno de Dios, y dejar que Dios empiece a obrar y hacernos sentir su manifestación poderosa de su amor, su gracia y su misericordia. Vamos a orar.